Los dos lobos del paraíso. El escalofriante misterio maldito que espanta a 200 vidas inocentes. La oscuridad del barrio se cernía como un manto opresivo, y Elena sentía cómo la fría brisa nocturna le erizaba la piel. Solo un niño pequeño en brazos y las sombras como compañeras, ella conocía bien las leyendas que narraban sobre los dos lobos, criaturas que, según susurros, rondaban el barrio en busca de una víctima nueva. Aquellos seres, que muchos creían hombres, eran bestias disfrazadas que arrastraban a los infantes, llevando consigo la esperanza y dejándola atrás como un eco en pena. Elena apretó su pequeño bebé contra su pecho, tratando de ahogar el miedo que latía en su corazón. Eran las 3 de la mañana y el eco de sus pasos resonaba entre las calles polvorientas, mientras las casas pululaban con secretos oscuros. En ocasiones parecían ojos entrecerrados observándola. Al girar la cabeza, todo era silencio, pero una sensación inquietante permanecía. Ella sabía que el peligro acechaba. Al llegar a la puerta de su casa, Elena notó que algo no estaba bien. Su puerta, que siempre estaba cerrada con pestillo, estaba entreabierta. El corazón le dio un vuelco, el pánico se apoderó de ella. Con manos temblorosas empujó la puerta y la abrió de golpe. Un temor glacial la invadió. La casa estaba vacía, y su hijo, su único soporte, había desaparecido. «¡No! ¡No puede ser!», gritó. Las paredes parecían cobrar vida, repletas de susurros que alimentaban su terror. Un escalofrío la atravesó, como si una sombra se hubiera movido a su lado. Mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos, pensó en cómo las fuerzas del orden nunca habían hecho nada por su barrio sumido en la violencia. Recuerdos de cuerpos desvaneciéndose en medio de la noche, mientras la gente miraba hacia otro lado, la invadieron. Nadie quería cruzar caminos con los dos lobos. Ella tenía que encontrar a su hijo. Sin un destino claro, comenzó a recorrer las calles en busca de pistas. El aire estaba impregnado de una tensión palpable. Los ecos de risas lejanas eran como una burla. El terreno polvoriento y las sombras danzantes la hacían sentir como si cada rincón fuera un peligro. Sus pasos la condujeron al parquecito en el centro del barrio, donde los murmullos se agrupaban en la noche. Fue allí donde escuchó a dos ancianos sentados en un banco hablar entre ellos, sus rostros pálidos iluminados por la escasa luz de un farol. «Dicen que han llevado a otro niño, y nadie hace nada», murmuró uno. «Desde que aparecieron estos hombres, nadie está a salvo», respondió el otro con voz quebrada. Las palabras de los abuelos sonaron como un gong en su mente. Los dos lobos estaban detrás de cada desaparición. Las leyendas no eran solo cuentos de miedo, eran una realidad aterradora. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Con determinación y un toque de locura, Elena decidió buscar respuestas en un lugar menos iluminado. Se dirigió hacia el callejón que muchos evitaban, allí donde los murmullos eran más oscuros y la luz parecía temer entrar. De repente, algo se movió en la penumbra. El corazón de Elena palpitaba como un tambor feroz. La figura de un hombre emergió, y su sonrisa, aunque familiar, tenía un resquicio de malicia. «¿Qué harías por salvar a tu hijo, Elena?», preguntó, y su voz se sintió como un hielo en el aire. Ella sabía que estaba a punto de entrar en un juego peligroso. ¿Podría confiar en él? En ese instante, la historia de los dos lobos comenzó a cambiar, y la verdad que creía conocer podría devorarla un poco más. Elena respiró hondo, sintiendo que el aire espeso del callejón la oprimía. La figura del hombre se acercó, sus rasgos se volvían más nítidos en la escasa luz que se filtraba. Pese a que su rostro parecía conocido, había algo inquietante en su mirada. Unos ojos oscuros que parecían absorber la luz, llenos de secretos que prometían lo peor.
Personas como tú, siempre dispuestas a arriesgarlo todo por sus hijos, continuó, como si saboreaba cada palabra. ¿Quién eres?, le preguntó, intentando mantener la compostura, aunque su voz temblaba levemente. Soy un amigo, o tal vez tú podrías decir que soy un enemigo, dependiendo de la elección que hagas esta noche, respondió. Su sonrisa se amplió, revelando dientes que parecían afilados. Puedo ayudarte a encontrar a tu hijo, pero todo tiene un precio. Elena sacudió la cabeza, desechando la idea de negociar con un desconocido en un callejón tenebroso. No necesito tu ayuda, solo quiero que me digas dónde está mi hijo. Su voz se tornó desafiante, aunque la debilidad en su interior la traicionaba. Lo que buscas es más complejo de lo que crees. Mi camino te lleva a la verdad, pero deberás caminar sobre el filo de la navaja. Recuerda, a veces, conocer la verdad es más aterrador que la ignorancia, dijo. Su tono había cambiado, y una sombra pareció deslizarse detrás de él, como si el mismo terror lo acompañara. Un sudor frío comenzó a formarse en su frente. Las advertencias de los ancianos resonaban en su mente. ¿A qué verdad te refieres? ¿Qué sabes de los dos lobos?, preguntó, consciente de que cada respuesta podría ser una trampa. Ah, los lobos, no son lo que piensas, no son solo bestias que merodean por las sombras, ellos son el miedo que has alimentado, el mismo miedo que ahora te consume y te lleva a buscarme. Escúchame, Elena. Si quieres respuestas, tendrás que unirte a mí. Será tu única oportunidad de recuperar lo que has perdido, insistió, acercándose más, su presencia cada vez más tangible y amenazante. Elena sintió el pánico apoderarse de ella. Un grito sordo se ahogó en su garganta. Las imágenes de otros niños desaparecidos la atormentaban, miradas vacías, llantos ahogados en un silencio mortal. No puedo confiar en ti, finalmente musitó, dando un paso atrás, preparándose para huir. Pero el tiempo se acaba, exclamó el hombre, su voz resonando como un trueno en la noche. Si no actúas pronto, tu hijo será solo otro eco en la historia de este barrio, un punto más en la lista de víctimas que alimentan a los dos lobos. Elena sintió cómo el mundo se desvanecía detrás de ella. No podía permitir que su hijo cayera en esa trampa. Pero, ¿y si en su rechazo estaba sellando su destino? Necesito un momento, susurró, sus pensamientos agolpándose, cada segundo más pesado que el anterior. Sin importar cuántas veces se repetía que no podía confiar en aquel ser, una parte de ella sabía que sus opciones se estaban agotando. Con cada palabra sentía el tirón de la esperanza y el horror entrelazarse, como si una decisión en ese instante pudiera cambiar el rumbo de su vida. No hay tiempo, Elena. Puedes sumergirte en la oscuridad o luchar contra ella. La decisión es tuya. En ese instante, el ruido de la noche se acalló. Al fondo, un aullido desgarrador resonó, como un llamado. Los lobos estaban cerca. La pregunta ahora era, ¿podría desafiar sus instintos y la advertencia de su corazón, o lo perdería todo por su hijo? Mientras la figura del hombre se acercaba aún más, ella sintió que la oscuridad se cerraba a su alrededor. Debía decidir, seguir el camino oscuro que le ofrecería respuestas o luchar en la desesperación. Las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor. En el fondo, presintió que había un secreto por descubrir, uno que podría costarle más de lo que imaginaba. La pregunta que la atormentaba seguía resonando con fuerza. ¿Qué haría realmente por salvar a su hijo? Y en ese tenso silencio, la ominosa risa de los dos lobos se agazapó dentro de su mente, implacable y amenazante, mientras la oscuridad parecía cobrar vida. Elena cerró los ojos un momento, intentando calmar su corazón acelerado. La risa de los dos lobos seguía resonando, como un eco lejano que no la dejaba pensar con claridad.
La figura del hombre permanecía frente a ella, su mirada fija y penetrante, como si pudiera leer cada pensamiento que pasaba por su mente. «¿Qué es lo que quieres de mí?», preguntó al fin, sus palabras escapándose entre sus labios como un susurro temeroso. El hombre sonrió, pero su expresión era fría, solo un pacto. La oscuridad que rodea a tu hijo tiene raíces profundas y tú tienes el poder de deshacer ese nudo. Pero Helena, necesitarás hacer cosas que nunca pensarías que serías capaz de hacer. ¿Esto está relacionado con los desaparecidos?, preguntó, recordando las historias que habían circulado, en las que se hablaba de un sacrificio a los lobos, de un pago inevitable. Las leyendas son más que cuentos de advertencia, son la verdad que tus vecinos no se atreven a pronunciar, dijo él. Los lobos no buscan solo carne, buscan miedo, y tú, querida, eres su nuevo manjar. Helena sintió que la sangre se le helaba en las venas. La idea de convertirse en una víctima más le provocó un escalofrío que recorrió su espina dorsal. Pero había algo en el rostro del hombre que llamaba su atención. Era como si, a pesar de su aspecto aterrador, hubiera una posibilidad, una salida, que ella no podía permitirse ignorar. ¿Y cómo se rompe este ciclo? ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, casi sin poder controlar su urgencia. Todo comienza con un sacrificio. Tu sacrificio, respondió el hombre, mientras una risa baja se escapaba de sus labios. Pero hay matices en esta oscuridad, no todo es lo que parece. Estás buscando respuestas, ¿verdad? La verdad tiene un precio, y no solo será el de tu vida, sino el de tu alma. Helena sintió cómo un sudor frío recorría su frente al pensar en esas palabras. La idea de perderse a sí misma, de caer en la oscuridad de la que tanto había huido, la aterraba. Pero, ¿sería más aterrador perder a su hijo? «Voy a recuperar a mi hijo», se dijo en voz baja, como una promesa. No podía rendirse, no ahora. Entonces, ¿estarás dispuesta a entrar en la oscuridad, a enfrentar a los lobos en sus términos?, asintió el hombre. Esta noche es solo el inicio. El camino está lleno de sombras, pero recuerda, las sombras también tienen ojos. Ellos te observarán, se alimentarán de cada uno de tus temores y fracasos. El aura del callejón se tornó más opresiva, como si las paredes estuvieran a punto de cerrarse. A lo lejos, un aullido resonó nuevamente, más cercano, más profundo. Cada grito parecía ser un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Tenía que decidir rápido, antes de que la oscuridad se manifestara por completo. «Hazlo, Helena, toma la decisión ahora», dijo el hombre, su voz envolvente. Cerró los ojos una vez más y pensó en su hijo. Las imágenes de su risa, sus ojos brillantes y su alegría le inundaron la mente, llevándola a un punto de quiebre. Debería actuar. El llamado de sus instintos era feroz, pero también el miedo que la mantenía prisionera. Finalmente, con una determinación renovada, abrió los ojos y se enfrentó a él. «Estoy lista». Aquella afirmación resonó en el aire. El hombre sonrió de nuevo, esta vez con una satisfacción perturbadora. Fue en ese momento que las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, danzando, como si estuvieran vivas, listas para arrastrarla a su abismo. «Entonces, que comience el juego», exclamó el hombre, mientras el aire se electrizaba y la oscuridad empezó a rebosar su entorno. Las risas escalofriantes de los dos lobos resonaban cada vez más fuerte, y en un parpadeo todo se oscureció. Y en ese instante de vacío absoluto, un grito desgarrador resonó en la noche, solo que no era el de su hijo. Era el sonido de la desesperación que prometía que lo peor aún estaba por llegar. ¿Podría Helena soportar lo que vendría después? ¿Y si el sacrificio exigido fuera más de lo que podía dar? Helena sintió que el aire se precipitaba alrededor de ella, como si la oscuridad misma tomara forma. Sin nada más que la opaca negrura para guiarla, un temblor inesperado corrió por sus extremidades. Era un frío distinto al del aire, más profundo y cargado de promesas siniestras.
Sabía que el hombre estaba a su lado. Su figura imponente se mezclaba con la sombra aplastante que las cosas se volvieron. «¿Dónde estás?», murmuró, incapaz de controlar el pánico que empezaba a elevarse en su pecho. Fue como si su voz llamara a la noche misma. Nada respondió. En ese instante, las risas de los dos lobos se volvieron un estruendo ensordecedor, como una tormenta de ecos grotescos que la envolvían. «Solo sigue mi voz», dijo el hombre, su tono resonándole en la mente. Algo en sus palabras parecía cargado de más poder que la propia oscuridad que la rodeaba. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, la desesperación llevándola a un hilo tenso entre la duda y la determinación. «Eso depende de ti», replicó él. «El sacrificio que se espera de ti será probado de muchas formas. Comenzaremos con lo que más amamos». Con cada palabra, la sombra parecía apretarse más alrededor de ella, como si las criaturas invisibles que la acompañaban se alimentaban de su miedo. La imagen del rostro de su hijo apareció, y recordó cómo sus risas llenaban el hogar. Las memorias dulces se transformaron en dagas punzantes que la desgarraban por dentro. De repente, las risas se detuvieron, y un silencio sepulcral llenó el espacio. Era un silencio tan profundo que a Elena le pareció que podría escuchar su latido, el eco de su propio aliento. Sin previo aviso, luces parpadeantes comenzaron a aparecer. Eran imágenes vagabundeando entre las sombras, figuras de aquellos que la historia local había olvidado. «Los desaparecidos», pensó, el terror llenando su corazón. Cada rostro pálido, cada mirada perdida, parecía suplicarle ayuda. «¿Qué ocurrió con ustedes?», gritó a través de la oscuridad, pero ninguna respuesta llegó, solo un murmullo de lamentos que la rodeó. «Recuerda, Elena, todo lo que veas es parte del pacto. Tu camino será lleno de tentaciones y pruebas. Algunos se volverán presas, otros presas», advirtió el hombre. Elena sintió el sudor descender por su espalda, mientras el aire se volvía más denso. Ya no era solo su hijo el que tenía que proteger, era un mundo de almas atrapadas entre el miedo y la desesperación. La posibilidad de perderse a sí misma, ante la elección entre salvar a otros o sacrificarse a sí misma, la envolvía la mente. Hizo temblar. De repente, un ruido sutil rompió el silencio, un crujido. Elena giró la cabeza, sus ojos intentando adaptarse a la oscuridad, buscando la fuente de aquel sonido. Allí, delineada por la penumbra, una figura apareció. Era una silueta familiar, una sombra que parecía querer hablar. «¡Mamá!». La voz resonó con un eco que parecía desgarrar el velo de la oscuridad. Era su hijo. «No, no puedes estar aquí», exclamó Elena, avanzando y extendiendo los brazos como si pudiera atravesar el abismo que los separaba. «Pero estoy perdido, ven y sígueme, mamá, vamos a casa», llamó el niño inocente, con los ojos brillando en la penumbra como dos faros de esperanza en medio del horror. El corazón de Elena se detuvo. Por un instante, la ilusión de rescatarlo de aquel lugar siniestro se apoderó de ella. Pero ese deseo acomodó una pregunta en su mente. ¿Qué precio tendría seguirlo? Solo un segundo más y los dos lobos estarían sobre ellos. «¿Vas a dejarme aquí? ¿Vas a unirte a la oscuridad?», susurró el hombre a su lado, su voz filosa como un cuchillo. Elena se debatió en su interior. El tiempo se le escapaba entre los dedos como arena. La figura del niño que clamaba su nombre se llenaba de desesperación. ¿Qué elección haría, sacrificando su propia alma o la de su hijo? Las sombras se movían más rápido, el peligro iba acercándose, y en ese momento alarmante, Elena supo que su decisión alteraría el curso no solo de su vida, sino de muchas otras. «¿Qué harás, madre?», resonó la voz del hombre, provocando un eco que se desvaneció, dejando tras de sí una huella de incertidumbre pavorosa. Justo entonces, el aullido de los dos lobos resonó con mayor intensidad, y en el aire impregnado de angustia, Elena sintió que con cada latido la oscura elección se acercaba. ¿Solo un sacrificio, pero del tipo correcto?
El abismo estaba a sus pies y perderse en él podría ser la única manera de salvar a su hijo. Pero, al final, ¿qué regresaría de la oscuridad si cruzaba ese umbral? ¿Preservaría la luz o perdería su camino? Con gatillo en su pecho y el aliento cortado, todo se reducía a un instante crítico. Pero el peligro se arrasaba aún más cerca de lo que imaginaba. ¿Sería su entrega a la oscuridad la clave de su salvación? Elena no lo sabía aún, pero su decisión estaba a punto de desencadenar una secuencia aterradora de eventos. Elena sintió que el abismo tras ella pulsaba entre oscuro y profundo, mientras la figura de su hijo titilaba en la penumbra. Aunque su corazón se llenaba de amor maternal, un grito interno le advertía del peligro del que había escuchado hablar tantas veces. No es mi hijo, pensó, sintiendo que el aire se le cortaba. No puede ser él. Mamá, ven. La voz temblorosa de su pequeño se entremezclaba con risas distantes, burlonas, que llenaban la oscuridad. Las risas de los dos lobos. Elena comprendió que cada eco era una trampa, cada rayo de luz un engaño. La desesperación se convertía en un océano incontrolable que amenazaba con tragársela. «¡Déjamelo saber!», gritó, sintiendo que debía aferrarse a sus instintos. El hombre a su lado apenas hizo un movimiento, como si su interés por ella fuera un juego de diversión. Sin embargo, su rostro desapareció en la negrura. Un escalofrío atravesó la columna de Elena. Las sombras estaban siendo absorbidas por un espacio que no podía entender. A su alrededor, la esencia de los desaparecidos se volvía más intensa. Podía sentirla, tan fría como la muerte misma. Un murmullo envolvía su mente, y entonces los rostros aterradores comenzaron a ser más claros. «¡Mira!», Carlos, un niño del pueblo que había desaparecido hacía años, gesticuló hacia ella. «¡Nos necesitan, Elena! ¡Ayúdanos!». Sus labios se movían, pero su voz se desvanecía en un eco sifonoso que jugaba con su mente. «Pero a cambio…». Elena se tambaleó. «¿A cambio de qué?». Su voz sonaba débil ante la inminencia del horror. «Solo atraviesa la oscuridad. Hazlo de una vez», insistió Carlos, sus ojos más hollados de lo que recordaba. «No es solo tu hijo, es todo lo que queda de nosotros». En ese instante supo que no solo era su hijo a quien debía salvar, sino también a todos los que estaban atrapados en este mundo de sombras. Pero, ¿cómo? Un dilema envenenado la incitaba a seguir adelante o retroceder. Los aullidos se volvieron ensordecedores, y dentro de ella una tempestad emocional comenzaba a formarse. En su mente, 1000 pensamientos giraban como mariposas desvanecidas frente a un fuego, y aún así, el eco de su hijo seguía llamándola. «Ven y sígueme», resonaba, como un sirena atrayendo a los incautos al deshielo. El hombre la miró, su mirada enigmática parecía invitarla a una prisión de opciones. «¿Qué ofreces?», preguntó, como si lo supiera todo. Su boca se secó. «¿Qué tengo que ofrecer?». «Todo». La respuesta fue una exclamación suave que se convirtió en un susurro acuciante. «Tu vida, tu amor, tu luz, todo para salvar a otros, pero el camino exige más de lo que piensas». Sin advertencia, las luces comenzaron a titilar nuevamente, iluminando brevemente el camino. Elena se dio cuenta de que había figuras observando, sombras atrapadas que parecían alimentarse de cada destello. «Eres tú quien decide, madre». Sus latidos resonaban en sus sienes. Podía sentir la presión de todas aquellas almas. «¿Y si el precio es demasiado alto?», preguntó Elena, y aunque la pregunta giró en el aire, el hombre no respondió. La figura de su hijo comenzó a desvanecerse, como si comprendiera que el tiempo se le acababa. «¡Mamá!». Su voz se hizo débil, y en la confusión, Clara, una mujer anciana que había perdido a su hija, apareció entre las sombras. «Elena, este lugar devora toda esperanza. Debes actuar». Elena sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies, un aviso del horror que se acercaba. Ella no estaba preparada para elegir, especialmente no entre el amor de su hijo. Su hijo y la vida de aquellos perdidos. El hombre se acercó, su sombra envolviendo a Elena. «Es hora de decidir, la luz o la oscuridad». Justo mientras su mente luchaba por encontrar una respuesta, las luces comenzaron a apagarse. El eco de la risa de los lobos reverberó, llenando el aire de terror.
La decisión, en su corazón, se volvía abrumadora. En el último momento, Elena lanzó una mirada resuelta a la figura de su hijo, el eco de sus palabras resonándole en el alma. «No puedo dejarte», susurró. Pero antes de que pudiera dar el paso, el abismo se abrió, una sombra voraz y ansiosa, y comenzó a engullirlo todo. Con una sacudida, la oscuridad se arrojó hacia ella. ¿Qué haría? ¿Desplazarse hacia el vacío o luchar por lo que quedaba de luz? Así, el destino de todas las almas atrapadas pendía de un hilo. Mientras el vacío la abrazaba, una voz surgió de las profundidades. «¿Estás lista para el sacrificio, madre?» Todo se oscureció de golpe, y Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Un último grito se difuminó, dejando solo la promesa de que lo peor aún estaba por llegar. Elena se sintió caer. La oscuridad la absorbía como un monstruo hambriento. No podía distinguir si estaba viva o si se había convertido en parte de la negrura que la rodeaba. Cada intento de gritar se ahogaba en el vacío. Su voz era solo un susurro perdido entre ecos de desesperación. Cuando el suelo finalmente se detuvo, encontró que estaba de pie en un lugar que parecía un bosque. Pero no era un bosque cualquiera. Los árboles se retorcían en formas grotescas, sus troncos eran delgados y ennegrecidos, y las hojas susurraban secretos olvidados. Era como si el propio lugar estuviera vivo, observándola con ojos invisibles. El aroma a tierra húmeda se mezclaba con el olor a podrido, causándole náuseas. «Mamá». La voz resonó a su alrededor, más cercana. Una figura familiar apareció entre las sombras, un niño pequeño cuya risa solía llenar su hogar. Era Lucas, su hijo. Pero, al mirarlo de cerca, Elena notó algo inquietante. Sus ojos estaban brillantes, casi desorbitados, como si no pertenecieran a un mortal. «¿Qué pasó?», preguntó, aunque su corazón ya sabía la respuesta. «Estaba esperando por ti», dijo Lucas, con un tono que hizo eco en su mente. «He estado aquí mucho tiempo». «Ellos, los dos lobos, me dijeron que vinieras», prosiguió, una mezcla de inocencia y malicia en su mirada. «Dijeron que podías salvarnos a todos». «¿Salvarnos? ¿Pero cómo?». Elena sintió que el miedo la envolvía nuevamente, como un manto de escarcha. Su hijo parecía una sombra de sí mismo, tentándose entre existir y desvanecerse. «Deben sacrificar algo precioso a cambio de la luz», dijo el niño, sus labios curvándose en un gesto que parecía más un truco que una sonrisa. Desesperada, Elena comenzó a recordar a aquellos que había visto antes. Carlos, la anciana Clara, ¿cuántos se habían perdido en ese lugar? «No puedo». «Arriesgarlo todo, no sin saber cuál será el resultado», murmuró, sintiendo que el tiempo se le escurría entre los dedos. «Pero lo hemos intentado todo, madre. Ahora es el momento. Tendrás que cruzar el límite entre el amor y el miedo», insistió Lucas, y su voz se tornó más penetrante, resonando con ecos melancólicos que agitaban el aire. «Si no lo haces, él vendrá por ti». Ese él, esa amenaza latente, se adhirió a sus pensamientos, y en el fondo lo supo. No era solo su hijo lo que debía salvar. Era una batalla contra aquellos dos lobos, y su identidad se perdía entre las sombras que la rodeaban. «Luis», gritó. El nombre de su hijo era un grito de guerra en su mente. «¿Dónde estás?». En ese momento, un alarido desgarrador emergió de la espesura. Era familiar, terriblemente familiar. La risa escalofriante de los lobos se entrelazó con el grito, resbalando por su piel como una serpiente fría. «Ven a jugar, Elenita», llamaron, y en sus voces había un eco que la hacía temblar. De repente, entendió lo que debía sacrificar. La luz podría ser su última opción, un faro en la inminente tormenta. Pero, ¿a qué extremo llegaría para proteger a su hijo y a los otros atrapados en esta pesadilla? Una bruma espesa comenzó a rodearla, tornándose más opresiva, como una mano que ahoga. Las sombras danzaban, riendo, burlándose de ella.
La elección se cerraba lentamente como un círculo en torno a su corazón. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a ir, madre? La pregunta resonó en su cabeza antes de que un grito desgarrador llenara el aire. Era la voz de su hijo, un eco que la llamaba con fuerza. Y entonces, de las sombras, surgió una figura. Alto, imponente, sus ojos brillaban con una malevolencia palpable. «Estás a punto de perderlo todo», susurró, y cada palabra era un cortante cuchillo en el aire. Elena estaba en un precipicio, entre el amor que la sostenía y el terror que la esperaba. Tendría que decidir, y pronto. «¡No se lo lleven!», gritó, y en su pecho un rayo de luz se encendió, decidido a luchar. Pero mientras la oscuridad se deslizaba lentamente hacia ella, una pregunta flotaba en el aire. ¿Habría alguna esperanza en su sacrificio? El tiempo se detuvo, y el abismo parecía reírse de su dilema, aguardando su final. Elena sintió cómo la bruma espesa se cerraba a su alrededor. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido un eco de su inminente pérdida. Su mirada se fijó en Lucas, que permanecía ahí de pie, una imagen tanto de su amor como de su dolor. «Tienes que creer en mí, hijo», susurró, aún dudando de sus decisiones y de lo que podría traer ese sacrificio. La figura oscura frente a ella se deslizó hacia adelante, avanzando lentamente, como un depredador en su caza. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural que casi parecía devorar lo que quedaba de la vida en el bosque, apoderándose de su mirada y de su mente. «No te aferres al pasado, Elena. El sacrificio requiere valentía», dijo la voz, profunda y rugiente, como el viento a través de un abismo. Mientras su miedo parecía desbordarse, un murmullo serpentino se coló entre las sombras. «Sálvalo, dale lo que necesita». La risa burlona de los dos lobos resonó, rompiendo la calma, como el sonido de ramas quebrándose bajo pasos contundentes. El pánico se enroscó con fuerza en su pecho. No podía ignorar el silencio que rodeaba la amenaza y el eco de las risas que parecían llenarlo todo. «¿Qué es lo que quieren?», preguntó, sabiendo que sus palabras podrían dar pie a un mayor. «Dímelo». Sin darse cuenta, había avanzado, su determinación empujándola hacia adelante, frente a la figura imponente que pronto podría decidir su destino y el de su hijo. «Ellos solo desean probar tu amor, Elena», respondió la figura, con un tono melódico que hizo que su piel se erizara. «¿Estás dispuesta a renunciar a lo que más atesoras? Eso es lo que los dos lobos desean, sacrificios reales». Las palabras reverberaron en la mente de Elena, atrayéndola hacia un abismo de recuerdos. Lucas se movió a su lado, su rostro aún resplandecía con ese brillo inquietante. ¿Sería capaz de perderlo por un bien mayor? «Madre, no tengo miedo», dijo Lucas, con una voz que era a la vez reconfortante y aterradora. «Solo deseo que estés a salvo». Pero la seguridad era una ilusión, y la angustia crecía, inundando cada rincón de su ser. Y en un instante, ese rayo de luz en su pecho comenzó a desvanecerse. Las sombras se alzaban con poder, y la risa de los lobos se hacía más fuerte, celebrando la parálisis de la madre. Los árboles se agitaron, como si el mismo bosque estuviera animado por el miedo que emanaba de ella. Elena sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Algo se acercaba, algo que no debía ser desafiado. «Claridad, eso es lo que necesito», gritó descontrolada, sintiendo que la desesperación entumecía su voluntad. «Antes de cualquier sacrificio, debo saber la verdad». Fue entonces que entre la provista negrura y los ecos de risa de los lobos surgió una imagen. Una mujer de cabellos plateados, con ojos que destellaban como estrellas caídas. «Elena, en el camino de la oscuridad hay verdades que no están hechas para ser descifradas. Pero la luz siempre brilla en la profundidad del sacrificio».
Elena negó con la cabeza, la angustia desbordando su racionalidad. ¿Y si lo que elijo está mal? ¿Y si al final los pierdo a todos? Entonces, prepárate para enfrentar lo desconocido. Las sombras tienen ojos, y las respuestas que buscas están ocultas en el dolor que decides llevar, dijo la mujer, desvaneciéndose casi al instante. Elena sabía que había algo más allá de todo lo que estaba ocurriendo, algo que requería su valentía. Anhelando encontrar el camino, dio un paso hacia adelante, manteniendo el rostro en alto, decidida a pelear. Las risas retumbaron, ahora con un tono amenazante, como si el bosque retara su decisión. ¿Realmente estás lista para lo que vendrá? El precio que pides será alto, Elena. Con cada poro de su ser vibrando en peligro, Elena se sintió acogiendo la oscuridad, a pesar de su temor. No hay más pasos atrás. Si alguien tiene que sacrificar algo, que sea yo, dijo con firmeza. Las sombras se agitaron, y la figura del lobo se quedó esperándola, con una sonrisa perversa. ¿Se atrevería ella a unirse a esa danza de sacrificios, donde la esperanza y el miedo se entrelazaban? «¡Vamos, ven a jugar!», resonó la voz, y el bosque se estremeció, como si todo esperara el siguiente movimiento de esta madre perdida, atrapada entre el amor y el terror. Pero entre el horror acechante, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué precio estaría dispuesta a pagar para obtener no solo la luz, sino también la salvación? La bruma empezó a moverse, arrastrándose por el suelo como serpientes oscuras que bordeaban el camino aterrorizante que Elena estaba por tomar. Su corazón palpitaba descontroladamente, y la inminente decisión se cernía sobre ella como una tormenta. A su lado, Lucas también parecía sentir la presión. Un campo de fuerza invisible los mantenía atados a ese lugar, impidiendo que se alejaran. El lobo, con su manto de sombras, asintió, como si comprendiera la lucha interna de la madre. «Sabes que el sacrificio no es solo un gesto, Elena, es una entrega», susurró con una sonrisa que mostraba colmillos afilados. «El destino de tu hijo y el tuyo están entrelazados en este juego, y el tablero se está configurando». Cada palabra que el lobo pronunciaba parecía resonar en las profundidades del alma de Elena. La imagen de la mujer plateada era solo un eco. Las risas chirriantes de los dos lobos volvían a surgir, como si su ansia de miedo llenara el bosque de una humedad nauseabunda. Elena sabía que debía encontrar el poder en su dolor, una fuerza que a veces se escondía detrás de lo que amaba. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro, una súplica ante lo que parecía inevitable. Quería aferrarse a la esperanza, pero el peso del sacrificio brillaba más fuertemente. «Todo lo que ames necesita ser liberado, o al menos una parte de ello». La figura oscura giró hacia Lucas, sus ojos verdes brillando con un fuego sobrenatural. El amor se nutre de la dolorosa separación que los fortalece. Elena sintió el estremecimiento recorrer su cuerpo. ¿Te estás refiriendo a él? Su corazón se encogía, la idea de perder a su hijo le desgarraba el alma. «No, no puedo, no me lo lleves, no así». «¿Realmente crees que puedes salvarlo sin pagar el precio?», retó el lobo, su voz reverberando con un eco de malicia. «La oscuridad trae sabiduría y fuerza. ¿Contarás entonces tus pasos hacia la luz o te quedarás paralizada en este bosque de sombras?» Los gritos de los dos lobos resonaron cada vez más fuerte, como una tormenta a punto de estallar. Elena apretó los dientes, conteniendo las lágrimas. «No puedo dejar a Lucas». La decisión se retorcía en su interior, como una serpiente que se mordía la cola. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», soltó el lobo, desencadenando un escalofrío en su columna. La valentía necesita ser cultivada, y a menudo se alimenta del sufrimiento. Todo a su alrededor parecía girar, dejar de tener sentido. Ya no era solo una madre enfrentando un ser oscuro, era una guerrera al borde de una redención o caída. Pero la perspectiva de perder a Lucas la hacía tambalear, como si cada latido de su corazón la desgastara. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, como si se prepararan para devorarla.
El eco de la risa se tornó en gritos de agonía, sumergiéndola en un laberinto de terror. La figura de su hijo, ahora una conciencia colectiva del bosque, se transformaba entre destellos de luz y oscuridad. Algo dentro de ella se rompió, y la decisión se volvió nítida. «Voy a hacer lo que sea necesario», gritó, su voz cortante como el viento. «Esto no terminará con la muerte de mi hijo». «¿Lo prometes?», preguntó el lobo, con una mirada burlona. El brillo en sus ojos se transformó en un abismo, reflejando su decisión. Justo cuando parecía que todo se desmoronaba, un rayo de luz atravesó las sombras y cruzó las miradas de madre e hijo. El lobo se detuvo, titubeando, pero pronto su expresión reveló la verdadera naturaleza del juego. «Entonces que comience el viaje», dijo en un susurro, y lo que había sido una tranquila noche se tornó en una noche de pesadilla. El bosque tembló, y las sombras se cerraron a su alrededor, como si estuvieran listas para devorar todo. Con cada paso que daban, la frontera entre la salvación y la condena se hacía más tenue. En un latido, un grito resonó en el aire, como un ecosistema quebrándose. Con su propia vida por delante, se lanzó hacia lo desconocido, arrastrando a Lucas tras de sí. Pero cuando giró a mirarlo, el horror en sus ojos se transformó en terror. Algo lo había tomado. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, y las risas de los dos lobos resonaron en la penumbra. «No podrás escapar de lo que has liberado, Elena», se burló la voz, justo antes de que la oscuridad la envolviera. El bosque parecía reír. En ese instante, la elección se tornó más que un simple sacrificio, se convirtió en una lucha por sus almas. Poco a poco, los ecos se desvanecieron, dejando un espantoso silencio, y en esa oscura quietud, una fracción de esperanza comenzó a surgir, pero también una pregunta, cuya respuesta podría desgastarla. ¿Había tomado una decisión que la llevaría directamente a la perdición? Elena cayó al suelo. La tierra fría y húmeda la abrazaba como una madre moribunda. Todo a su alrededor se había transformado en un caos de sombras que se retorcían, disolviéndose y reapareciendo con la jugada cruel de la bruma. La risa de los dos lobos era ahora un eco distante, aplastante, mientras se esforzaba por encontrar a Lucas en medio de la oscuridad. «¡Lucas!», gritó, su voz quebrándose, suplicando que esa sombra fugaz que había tomado a su hijo regresara. No podía perderlo, no podía dejar que se desvaneciera. La desesperación la invadía, un torrente de miedo que hacía que su pecho ardiera. De pronto, un susurro frío hizo que se estremeciera. «¿Qué estás dispuesta a dar, Elena?». La voz era la misma del lobo, pero esta vez sonaba más profunda, más aterradora. Se acercó a ella, su imagen distorsionada por la niebla. «Cada elección tiene un coste. ¿Estás lista?». Elena sintió un escalofrío en su interior. Miró a su alrededor, buscando las formas fantasmales que danzaban en su mente, intentando encontrar el camino. «¿Qué has hecho con mi hijo?». Su voz se alzó, firme. «Ese niño es más importante de lo que crees. Él es el faro que podría iluminar la oscuridad o convertirla en cenizas. Pero tú debes decidir», dijo el lobo. Sus ojos sostenían un poder aterrador. «El sacrificio no es solo de sangre, sino de alma». Mientras hablaba, las sombras parecían moverse con mayor convicción, alargándose como garras que buscaban atraparla. Elena sintió que el aire se tornaba más denso. Era un camino de desolación, y en cada aliento que tomaba, la desesperanza acechaba. Liberar a Lucas significaría entregar lo más querido, tu luz, tu esencia, continuó el lobo. Pero recuerda, en la entrega están las raíces del crecimiento, la fuerza que necesita renacer. «No puedo hacerlo», respondió, con lágrimas surcando sus mejillas. El dolor se agazapaba en su pecho, creciente y feroz. Todo lo que había amado en su vida parecía irremediablemente atrapado en esta tenebrosa encrucijada.
La bruma arremetió a su alrededor, y de repente, como si una corriente eléctrica recorriera el aire, las figuras de sombras empezaron a tomar forma. Eran rostros, rostros conocidos, amigos, familiares que había perdido, sus labios moviéndose en silencio, clamando por respuesta. La presencia de cada uno era un recordatorio desgarrador de a quién había perdido en su vida y a qué precio. ¿Ves? La oscuridad no es solo oscura, está llena de recuerdos, de vidas que no han sido olvidadas. La voz resonó, envolviéndola. Elige, Elena. Tu amor puede ser la salvación o la condena. Con un grito de desesperación, Elena se abalanzó hacia adelante, buscando en medio del abismo. Cada paso la llenaba de terror y determinación. La imagen de Lucas se dibujaba en su mente como un faro, incluso entre las sombras. ¡Lucas! La llamada se convirtió en un rugido, resonando en el corazón del bosque. El vórtice de la bruma pareció responder, separándose levemente para mostrar una senda que se sumergía aún más en las tinieblas. Era un camino hacia algo aterrador, pero era su única oportunidad. Pero antes de que pudiera decidir, un grito desgarrador resonó a su espalda. El sonido de algo desgarrándose. Elena giró. Sus pies se detuvieron en seco en la tierra helada. En un instante, la figura de Lucas apareció, atrapada entre las sombras, su rostro pálido en un mar de desesperación. ¡Mamá! Elena sintió el colapso de su corazón, la visión de su hijo apagado por la negrura que lo rodeaba. ¿Qué estaba haciendo? La decisión aún pendía sobre ella, el precio que tendría que pagar, la línea del sacrificio. ¡Sálvalo! Gritó el lobo, como si se alimentara del miedo. El tiempo se acaba, Elena. Sintió una verdad helada la envolver. No tenía elección. Debía atravesar la sombra. Pero, ¿a qué costo? De pronto, el bosque estalló en un silencio ensordecedor, como si todo lo que había vivido se detuviera a la espera de su siguiente movimiento. Elena, con lágrimas en los ojos y el dolor agolpándose en su pecho, se sintió atrapada entre el amor y la desolación. ¿Qué elegirás, madre?, murmuró la voz, un eco en el aire. El tiempo se detuvo, y mientras sus ojos se encontraron con los de Lucas, Elena sabía que un sacrificio debía hacerse, pero el horror que se cernía sobre ellos apenas comenzaba a revelarse. Cuando todo parecía irreparable, una sombra mayor que las demás apareció, devorando todo a su paso. ¿Podría Elena enfrentar la oscuridad que se avecinaba, o esta noche se convertiría en la más oscura de todas? Elena sintió que el abismo se abría a su alrededor, devorando la realidad. Los aullidos de los dos lobos retumbaban en su mente, como ecos de advertencia y sufrimiento. ¡Mamá! La voz de Lucas se fue convirtiendo en un susurro que resonaba en cada rincón de su ser, guiándola, pero también atrapándola en la red de la desesperación. Era el momento, la decisión pesaba sobre ella como una losa. ¿Qué sacrificaría para salvarlo? Mientras el pánico la invadía, los ojos del lobo brillaban con avidez, esperándola, retándola. La bruma danzaba a su alrededor, acercándose, como si la oscuridad estuviera lista para devorarla. ¡Mamá, ven! La imagen de Lucas se distorsionaba entre las sombras, sus ojos llenos de miedo. Miles de recuerdos la abrumaban, sus risas, sus juegos, todos los momentos que quería preservar. Pero también sabía que su amor era ahora un arma de doble filo. Cada paso hacia la luz o la oscuridad era un sacrificio. «Te ofrezco todo, mi amor, mi luz, lo que soy», gritó Elena, sintiendo que su voz rompía la penumbra. «No puedo dejarte a ellos». La bruma pareció detenerse, y el lobo sonrió, sus colmillos reflejando una luz agonizante. «Todo tiene un precio, Elena. Ándalo bien, Elena. Hazlo bien, y te guiaré a tu hijo. Pero recuerda, lo que entregues nunca volverá a ser tuyo». La advertencia era clara, y el horror se deslizó por su piel como un sudor frío. «Pero tus palabras no son ninguna promesa. ¿Por qué debería confiarte a mi hijo?
Su voz se quebró, la impotencia la envolvía. El lobo se acercó, y en su aliento sentía el eco de aquellas almas atrapadas, de los desaparecidos que clamaban por redención. Porque solo yo puedo abrir las puertas que llevan a la salvación. Avanza y prueba la fuerza de tu amor. Recuérdalo, no todos están dispuestos a pagar el precio. Lucas gritó con todas sus fuerzas, como un último intento de salvarlo, de aferrarse a la luz. La oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor, y en ese instante comprendió que su verdadero enfrentamiento no era solo con el lobo, sino con ella misma. Las sombras comenzaron a moverse, fortificándose en un torbellino de ruidos y risas delirantes. Mientras la emoción se desbordaba, cada lágrima era un pedazo de su esencia, cada recuerdo un sacrificio potencial. Todo lo que amo, a cambio de mi hijo, es esto lo que debo hacer. Las luces comenzaron a titular, y las risas se tornaron en gritos de agonía. Elena cerró los ojos y respiró hondo. Lo haré, se concedió ella misma, aunque la oscuridad suplicante prometía arrojarla a un vacío. Haré lo que sea necesario. Con su corazón a punto de estallar, sintió cómo la sombra del lobo crecía. Dame tu luz y deja que la oscuridad te enseñe. Caminaremos juntos hacia la verdad, indicó el lobo, extendiendo una mano que parecía tejida de pesadillas. Elena vaciló. No, no me lo lleves, gritó mientras el horror se cernía, rodeándola, aplastándola. ¿Qué haré si te dejo ir? Entonces perderás la batalla antes de comenzarla. La voz del lobo se tornó un eco ominoso. Y en ese momento de decisión, el verdadero rostro de la oscuridad comenzó a revelarse, y las historias que había oído cobrarían vida o morirían en el intento. Ella respiró profundo y dio un paso hacia el abismo. Estoy aquí, Lucas, te encontraré. La oscuridad explotó a su alrededor, como una tormenta que la arrastraría. La conexión entre ellos, su amor, despertaba un poder desconocido. Las risas se callaron. En un instante, una luz brilló entre todo el horror. No era una luz cualquiera, era su amor. Y en esa chispa supo que los dos lobos no solo pedían sacrificios, también ofrecían la elección de luchar. El vacío a su alrededor palpitaba, y así Elena se lanzó hacia adelante. No te irás, no te llevaré conmigo. La misma esencia de sus palabras se convertía en un grito de guerra. La oscuridad brillaba y la tormenta se calmó. La luz se intensificó, iluminando su camino mientras empujaba el miedo hacia atrás. De la bruma, una figura emergió, y entonces Elena se dio cuenta que no solo luchaba por Lucas, sino por cada alma atrapada en la oscuridad, por aquellos que habían caído ante los lobos. Los ojos de su hijo brillaban, llenos de esperanza. El lobo se detuvo, su rostro distorsionado por la furia. Habrás de enfrentarte a tus miedos, madre, pero ten cuidado con lo que deseas, porque puede que el precio sea demasiado alto. El viento susurraba, y en ese instante de luz, Elena decidió encarar su destino. Nunca se rindió, y sus pasos resonaron más allá de las sombras, firmes, decididos. «¡No más!», gritó, y la oscuridad retrocedió. Mientras los ecos de sus cadenas se disolvían, comprendió que en última instancia el sacrificio verdadero sería un camino hacia la redención. El amor trasciende el miedo. Hoy pelearé y nunca dejaré de hacerlo, por ti, Lucas, y por todos los que he amado. Con su grito inundando el espacio, la oscuridad comenzó a desvanecerse. Frente a ella se abrió un camino iluminado por una luz que nunca había creído posible. La conexión con su hijo brillaba intensa como el sol, y finalmente, al otro lado de la oscuridad, liberó su alma. Las risas se callaron y la calma se adueñó del bosque, mientras Elena y Lucas se abrazaban. «Siempre estaré contigo», prometió ella. Las sombras no podrían llevarse su luz, y en ese abrazo eterno ambos supieron que habían vencido a los lobos. El tiempo había pasado, pero el amor permanecía, más fuerte que cualquier oscuridad.
Si estás aquí, es porque necesitas más de estas historias que despiertan emociones intensas. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas narraciones exclusivas que están por venir. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas vivan esta experiencia. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es vital para seguir creando más contenido.